horizontalmente para casos en los que las excavaciones están, digamos, más en horizontal y necesitemos llegar más lejos o tengamos menos distancia al suelo. Esto ya hay que adaptarlo dependiendo de lo que necesitemos. La posibilidad de las nubes de puntos en estos casos son inmensas porque nos permiten realizar las excavaciones mucho más rápidas, tener un registro fehaciente de cada capa excavada, y si se establece un plan de control y de toma de datos, pues se puede ir poco a poco excavando de una manera más rápida. Después ya se puede interpretar porque siempre tenemos un registro de aquello, del estado previo en el que estaba la excavación, a la vez que después ya sobre las ortofotos que podamos obtener, pues se puede dibujar sobre ella ya, digamos, el técnico apropiado que tiene que interpretar aquello que está sobre la excavación. Digamos que esta sería la parte técnica, y después naturalmente tendría que estar el arqueólogo especializado en dibujar e interpretar aquello que se dibuja. Eso siempre lo tenemos que tener presente. O sea, podemos restituir muchas cosas, pero cuando nos pongamos a dibujar o a realizar planos, tenemos que saber aquello sobre lo que estamos dibujando. Porque hay cosas que son difíciles de restituir, que incluso las nubes de puntos pues no pueden llegar a definir correctamente aristas, y tenemos que saber pues cómo es el capitel de una pilastra, o en este caso si lo que estamos viendo es un hueso, una piedra o un artefacto que sea una vasija, por ejemplo. Aquí vemos un ejemplo de cómo sería la disposición y cómo serían los pares fotográficos. Otro caso dentro de lo que sería la excavación arqueológica sería que sí sería muy conveniente, utilizando aquel concepto de las bolas como esferas, es sobre las retículas que se establecen con cuerdas, es colocar sobre estas cuerdas pues unas cuentas que fuesen negras. Ya hemos visto que las blancas no nos sirven adecuadamente, pero las negras sí, porque se pueden interpretar fácilmente como dianas de punto. Por ejemplo, en la misma excavación anterior, si tenemos una estructura de cuerdas o retículas y queremos ir restituyendo cada parte o cada zona de excavación, podríamos ir situando la pértiga en horizontal e ir fotografiando pues sistemáticamente todo aquello que queramos ir levantando. Daros cuenta que para restituir un par pues necesitamos las dos fotografías del par, hombre, y siempre es conveniente alguna fotografía en un ángulo adecuado para conseguir esos 90 grados entre puntos bien restituidos. Pero bueno, eso es muy flexible y es la experiencia la que nos determinará la exactitud de los modelos. Siempre será necesario sobre este tipo de modelos restituir topográficamente algunas de las dianas, o el centro de algunas de las dianas, para poder situar en el espacio correctamente, en el momento que se tomaron esas fotografías, poder restituir esas nubes correctamente en el espacio y saber en qué coordenadas topográficas, que después utilizaremos cualquiera de los métodos de referencia estándar en nuestros, digamos, en la salida de resultados o a la hora de guardar nuestras bases de datos y asignarles pues una posición en el espacio. Aquí sí pongo claramente eso, la disposición de la excavación con cuadrícula clásica y cuentas esféricas de color negro, porque ya sabéis que las blancas, si alguna vez lo probáis, nos dejan un reborde negro o de sombra cuando la luz incide de manera diferente a como nosotros vemos el objeto, y no nos interpretará correctamente el centro. No cuesta nada que en este tipo de mallas pues se pongan cuentas negras y nos sirven de referencia. También añadiremos dianas codificadas a ser posible sobre el suelo en diferentes posiciones, sobre aquellos objetos que queramos restituir en ese momento determinado. Y siempre podemos tener un registro en capas de las excavaciones, y no una vez hecha la excavación pues que se haya perdido aquello o la situación en la que se encontraba el terreno, y que aunque uno sea muy diestro dibujando, no podamos restituirlo de la misma manera. Siempre se estará sujeto a una revisión posterior por nuevas técnicas o por gente más experta, o dejarlo para nuestros hijos, vamos, como dicen los arqueólogos. Veamos ahora cuáles son las condiciones que tenemos que comunicar al programa para que
si iniciásemos este programa, si iniciásemos este proceso de restitución desde cero, el programa actuase adecuadamente de manera similar a como hemos hecho al definir ciertas cosas manualmente. Para ello, en nuestro desplegable de opciones y en el cuadro de preferencia, aquí es donde tenemos, ya sabéis, la definición de muchísimas cosas y muchísimos valores que con la experiencia aprenderemos a ir modificando. Generalmente utilizaremos los valores por defecto, pero hay ciertas cosas, como hemos visto y explicado en algunos posts del foro, ciertas cosas que se pueden modificar y que nos facilitan a veces el trabajo, y no nos sirven solo los valores por defecto. Nosotros nos vamos a ir, digamos, a la opción más abajo, que es los módulos añadidos, y nos acercaremos o abriremos el proyecto automático. Las condiciones, no exactamente, bueno, el proyecto automático, sino el proyecto de dianas. Y en el proyecto de dianas nos aparecen numerosas opciones que realizan todo lo que hemos hecho antes manualmente, pero que lo graban ahí por defecto. Por defecto tiene unos valores, pero nosotros los vamos a cambiar. Y nos volvemos a ese hipotético caso en el que tuviésemos que restituir 200 objetos, pues más o menos similares, donde las dianas y las fotografías las tomaríamos desde lugares similares, con lo cual los tamaños pues serían muy parecidos, y nos serviría para restituir, pues digamos casi en cadena, como si fuese una cadena de montaje. Entonces, arriba en la ventana vemos que hay dos etapas, la etapa 1 y la etapa 2. En la etapa 1, cuando el programa funciona, lo que hace es calcular o buscar las dianas codificadas, y en la etapa 2 busca esas dianas especiales o ficticias que nosotros podemos encontrar. No tiene por qué ser ficticias, pueden ser dianas. Si en la etapa 1 calculamos dianas de 12 bits, en la etapa 2 podrían ser dianas de 14 bits. Simplemente se lo tenemos que indicar. Pero nosotros vamos a utilizar este proceso en el sentido S, porque nuestra finalidad en este tipo de casos será restituir por nube de puntos. Un objeto tridimensional de una excavación arqueológica, pues lo que necesitamos es restituirlo por nube de puntos. No nos sirve definir geometría, porque generalmente no encontraremos una geometría fácilmente asimilable pues en un trozo de vasija, digamos, o un hueso. Y ese es nuestro caso. Entonces, lo primero que tenemos que definir es en la etapa 1, que vemos aquí, el tipo de tarjeta. Y el tipo de tarjeta se corresponde con aquellas que veíamos antes. Bueno, tenemos la posibilidad de verlo en este módulo, veis arriba el code target. Y entonces aquí nos pone una explicación del tipo de tarjeta, vamos, de diana que nosotros utilizamos en esa etapa. Veis que el número 5 corresponde con los 12 bits y el número 2 con las dianas de punto, que son los que vamos a utilizar, Fijaros bien. Bueno, aquí también tenemos la posibilidad, eso que os decía yo, de elegir para este número 6, que es el tipo de diana que hayamos elegido por defecto, podemos utilizar, fijaros bien, el número de bits 14, y podríamos utilizar las dianas de 14 bits, y podríamos generar las dianas de 14 bits en aquello que veíamos antes de cómo se generaban las dianas. Simplemente tendríamos que elegir el número 6. No hay una específica de 12 bits por defecto, pero poniendo aquí 14 volvemos al caso anterior y tendríamos la de 14. Bueno, ahora lo que nos interesa es ver un poco las dianas. Sabemos, la diana de 12 bits es la número 5 y la diana de punto es la número 2. Bueno, volvemos a nuestro RAD code, nuestro proyecto RAD. Tipo de diana, número 5. Habíamos visto el mínimo 23 píxeles que ponemos y el máximo, que habíamos averiguado antes, pues 69. Bueno, vamos a ponerle 70 para redondear.